Bien, quiero mostrarles la solución a la actividad número 3. Vamos a avanzar lo más rápido posible. Este era el documento que tenía que construir. Aquí hice un pequeño cambio. El botón que estaba dentro del formulario generó algún problema, así que lo saqué afuera, pero por efecto del código es lo mismo, ¿eh? Solo cambia el comportamiento. Entonces, el código sería el siguiente del árbol. Tenemos un botón con un ID para manipularlo, un formulario que tiene un input de texto, una capa div con un estilo que estaba solicitado en la pregunta número uno, y el botón que lo saqué del formulario que permite sumar. Al hacer clic se va a operar este botón suma. Luego una lista con 3 ítems. Eso sería. Entonces vamos a ver la pregunta número 2. Cada vez que se hace clic en el primer botón, se agrega un nuevo input de tipo texto al formulario. Veamos entonces la solución. El primer botón se llama botón 1. Entonces lo vamos a meter en esta caja, en el manejador de eventos, para que este botón responda a un clic. Eso estaría aquí, que al hacer clic en el botón 1, que es este que está acá, vamos a ejecutar la acción de agregar input, que sería una función. La función agregar input está acá arriba, y esta función lo que hace es crear un nuevo elemento de tipo input y lo almacena ese elemento o ese objeto o nodo en una variable x. Con esta variable x puedo manipular todas las características de este input. Entonces, por ejemplo, digo que el x.type, es decir, el tipo de input va a ser text. Yo podría haber dicho x.type igual, no sé, checkbox, radio, y todos los tipos existentes. Pero como es un input de tipo texto, aquí defino el tipo. ¿Y dónde lo voy a colgar? He creado un nuevo nodo que lo voy a colgar dentro del formulario. Entonces aquí estoy diciendo agregue este nodo X como hijo del formulario form1. Form1 es el formulario que le pusimos nombre acá con el ID form1. Por lo tanto, este elemento va a quedar como hijo de ese formulario. Con eso tendríamos listo el ejercicio número 2. El número 3 decía, al pasar el mouse sobre el elemento LI, cualquiera de los elementos LI, ese elemento va a cambiar a color rojo y al sacar el mouse volverá a color negro. Aquí dice simplifique su código usando get element by tag name y los elementos mouse over y mouse out. Entonces, ¿cuántos LI hay? Hay 1, 2, 3. ¿Ya? Podrían ser 10 o 20 o 1000. ¿Ya? Entonces, tenemos que para cada uno de estos meterlos en el manejador de eventos, es decir, que yo al pasar el mouse sobre este LI se genere la acción de cambiarlo a azul. Al pasar el mouse sobre este LI lo mismo, y al pasar el mouse sobre este LI, o sea, habrían 3 acciones en el manejador de eventos. Y 3 más, ¿por qué? Porque al sacar el mouse vuelve a su color negro, al sacar el mouse vuelve al negro, al sacar el mouse vuelve al negro. Entonces aquí son 6 acciones que hay que meter al manejador de eventos. Para optimizarlo, una forma es haber puesto aquí los on mouse over y los on mouse out. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Acá tengo que capturo todos los LI con get elements by tag name.
todos estos me van a quedar en un arreglo que le pongo por nombre X. Entonces X va a ser un arreglo que va a contener todos los LI. Por lo tanto, puedo recorrer este arreglo desde el primer elemento, que es el 0, hasta el último, que va a ser la longitud del arreglo menos 1. Entonces, si este tiene 3, va a ir desde 0 hasta 2. Y aquí capturo el primer elemento, x sub 0. Al pasar el mouse sobre él, voy a llamar a la función cambia color. ¿Ya? Esto lo podría haber hecho más simple, por ejemplo, con una sola función. A ver, lo explico primero. Llama cambia color, le paso el objeto y el color que quiero cambiar. Era rojo en realidad, red. Y con el caso de que el mouse salga del objeto, on mouse out, llamo a la función la misma, cambia color, y le paso el parámetro black. Otra forma, quizá como lo hicieron algunos, pueden haber puesto aquí cambia color, así. Ahí solamente le puedo pasar el dis, que es el objeto que está siendo seleccionado, pero no le puedo pasar el color, por lo tanto tendría que haber puesto aquí cambia color rojo y acá abajo haber puesto cambia color negro, es decir, haber usado dos funciones distintas, ¿ya? Lo cual podría haber sido. Pero vamos a volver a como yo lo tenía. Esta es una función que se crea en el aire, donde comienza la función acá, y lo que hace esta función va a llamar a la función cambia color pasándole el dis, que es el objeto por el cual pasa el mouse, con el color correspondiente. Vamos a ver la función cambia color. La función cambia color, aquí estaba probando si entraba simplemente, lo único que hace es recibe X, que sería el dis, el objeto que le voy a cambiar el color, y C, que sería el color, ya sea red o black. Entonces el objeto X, su estilo y el color del estilo va a ser igual a C, que va a ser red o va a ser black. Y eso es todo lo que hace esta función. Entonces, con eso tendríamos resuelto el ejercicio número 3. Y el 4 dice, al hacer clic en el segundo botón, ya no es el del formulario, lo sacamos, deberá validar que los datos ingresados en el formulario son de tipo numérico. Y para eso vamos a usar una de estas funciones, parseInt y isNaN, y sumar todos los inputs del formulario y el resultado mostrarlo en la capa div. ¿Ya? Entonces, con parseInt vamos a convertir los números que están en formato texto a formato número para poder sumarlo. Por ejemplo, si los números son 1, 2 y 3 y yo los sumo 1 más 2 más 3, me los va a concatenar, me va a salir 123. Entonces, para que no me los concatene, tengo que primero convertirlos para que al sumarlos 1 más 2 más 3 me dé 6, que es el resultado de la suma. Y esto es para validar que isNaN significa is not a number, si no es un número. Significa que en esa celda no hay un número. Por ejemplo, ingresé letras. Y eso me permite mandar una alerta al usuario y decirle que solo se admiten números. Veamos cómo se soluciona esto. El botón suma es el que me va a hacer ambas acciones, validar y sumar. Entonces tengo que generar el evento en el manejador de eventos asociado a este botón. Acá lo tengo. Al hacer clic en el botón suma, llame a la función validar suma. Le puse validar sumar.
De modo que al hacer clic se va a ir esta función que está más arriba. Acá está la función validar sumar, que lo que hace es, como voy a sumar varios campos, parto con una suma igual a 0 y después le voy a ir acumulando. Ese es un acumulador típico en lo que es programación. Entonces, defino X para identificar el formulario. El formulario es el primer y único formulario, así que puedo decir document.form sub 0 es X. Entonces con X yo puedo manipular el formulario. Así que digo, para recorrer el formulario, digo para I igual 0, mientras I sea menor que el largo del formulario. Entonces si el formulario tiene 3 o 4 inputs, va a ir desde 0 hasta 3. Y va incrementando en 1. Entonces pregunto, si no es un número, y lo niego. Esta es una negación. En definitiva, lo que estoy diciendo, en vez de decir si no es un número, al negarlo estoy diciendo si es un número, o sea, si el valor que está aquí es un número. Para acceder al valor del input, uso el arreglo elements, que lo vimos en una de las clases. Entonces, el formulario va a tener tantos elements como objetos tenga el formulario. Entonces, si ustedes crean, por ejemplo, 5 inputs de tipo texto, va a tener 5 elementos, del 0 al 4. Así que con este for recorro y pregunto si el primer elemento, su value es el contenido. Si ustedes ingresan un 45, por ejemplo, el value es ese 45. Entonces, como es un número, la suma va a ser la suma anterior, para el primer caso era 0, y le suma el value, pero lo convierte a número para que se pueda sumar y no se concatene. ¿Ya? Esto se va a repetir n veces y va a ir acumulando la suma. ¿Ya? En el caso de que, por ejemplo, en una de las celdas existan letras o caracteres, va a preguntar si no es un número, entonces este if no se va a cumplir, por lo tanto esta suma no se va a ejecutar. Va a sumar al final solamente los campos que tienen números y los que no se los va a saltar. Podrían haber algunos puesto un else y haber dicho alerta, usted ingresó un dato que no es numérico y no será sumado, por ejemplo. A la salida del for, una vez que la suma ha sido acumulada, en la capa, esta capa div que está aquí abajo, le voy a cambiar su contenido. Su contenido original era total igual y ahora voy a decir que el inner.html, el contenido de la capa, va a ser total igual concatenado con la suma, que es la acumulación de la suma total. Y con eso tengo el resultado de los 4 problemas. Espero se haya entendido, si no me escriben para aclarar consultas que puedan tener. Muchas gracias.